Oscar de Isasi, que es el secretario Capo. gremial de ATE Nacional, que tuvo la gentileza de atendernos, porque hoy empezamos el programa y la verdad que estamos todos los días diciendo, ya no sabemos para dónde mirar de la cantidad de cosas que se están destruyendo, ¿no? Y que no sé cómo se reconstruye todo esto. ¿Qué tal, Oscar? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Muy buen día, no, por favor, gracias por llamar. Le decía hoy a la productora, creo que era la productora, que viene a pesar de la complejidad de la época, yendo para el INTI, que hay una asamblea, así que estamos yendo para allá. Bueno, y veíamos ahora, hoy a la mañana, veíamos lo que sucedía con la represión a los trabajadores de Giorgalos, pero también vimos ayer, ¿no? Lo que sucedía con los trabajadores del INTI, donde estuvimos hablando esta semana con gente del INTI, estuvimos también con gente del INTA hace otros días, venimos siguiendo todos estos temas y al final, bueno, antes de que Sturzenegger termine con sus estos poderes extraordinarios que tiene, al final se cumple esto de, bueno, sacarle las capacidades que tienen estos organismos que son tan importantes, no solo para los que trabajan allí, sino también para el cuidado de la ciudadanía, ¿no? Sí, lo que pasa es que Milei, una vez que asumió el gobierno, sus políticas se centraron no en destruir el Estado. Yo creo que ahí hay un error que hay que corregirlo, Sí, porque si es no el uno Estado puede social el creer que no le gusta. lo que no le gusta, lo que quiere destruir es todas las partes del Estado que redistribuyen, Claro. que la redistribuyen en salud, en educación, en políticas de vivienda, que la redistribuyen en políticas como la del INTI o la del INTA, que tienen que ver con la producción y con la industria, no de los grandes grupos económicos que concentran la riqueza, sino al pequeño productor, pequeño industrial, pequeño comerciante, agricultura familiar, de las cuales dependen y dependían miles de pequeños productores. O sea, viene a transformar el Estado, a transformar un Estado, o los vestigios que quedaron de un Estado redistribuidor, que tiene nombre en términos históricos, de aquel Estado peronista de la primera época, lo viene a destruir sus últimos vestigios y a construir un Estado que sea gendarme de los poderosos, garante del saqueo, la entrega y el ajuste. Por eso el problema no es de reducir gastos, es de reducir gastos en las áreas donde se beneficia a las mayorías populares, porque no reparan en gasto cuando hablamos de represión. Miles y miles de millones de pesos se gastan en perfeccionar la represión contra los luchadores sociales, contra las manifestaciones que crecen en la Argentina en oposición a los despidos, al cierre de pequeñas fábricas, pequeños comercios. Y bueno, entonces hay una transformación del Estado, que tiene que ver con convertir un Estado que tiene una historia de un Estado garante de derechos, que tiene como origen central el peronismo que sucedió al 17 de octubre de 1945, que fue destruyéndose de a poco, que con la dictadura militar se dio un paso, que con el menemismo se dio otro, con Macri otro, y ahora pretende ir a fondo Mauricio Macri. Y en ese marco se encuentra la disolución del INTI, la disolución del INTA, la fusión para los negocios de pocos y, por supuesto, la destrucción de políticas que impulsan a productores e industriales que necesitan de esas áreas para seguir avanzando y generar empleo genuino. O sea, un pequeño productor, un pequeño industrial, un mediano industrial es el que genera empleo genuino, no son las multinacionales las que generan empleo en la Argentina. Entonces estamos en presencia de una transformación del Estado que tiene que ver con un avance más de la apropiación de riqueza de los grupos económicos, las oligarquías vernáculas y los Estados Unidos fundamentalmente, de la riqueza de la Argentina, que es un país que no es un país pobre, es un país inmensamente rico, cuyo problema no es la pobreza del país, sino que esa riqueza está concentrada en pocas manos. Y nosotros decimos que además de resistir en el INTI, además de resistir en el INTA y en todos los ámbitos donde haya despidos, donde haya reducción de políticas que garanticen derechos, además de eso, tenemos el desafío de
avanzar hacia la construcción de una propuesta política que nos saque de esta noche negra y que esté centrada en la soberanía, en el trabajo digno, en la producción, que reivindique la democracia y la profundice y que redunde en justicia social. Para nosotros eso es clave. Y por supuesto, construir una alternativa política que esté a la altura de las circunstancias, que plante una lucecita en las elecciones de medio término y que a más tardar el 2027 despoje de la Casa de Gobierno, eche de la Casa de Gobierno por el voto popular a Javier Milei, es clave para que toda esta resistencia deje de ser por perder lo menos posible y nos permita recuperar una perspectiva donde el trabajo, la producción tengan sentido, ¿no? Sea la prioridad. ¿Qué tal, Oscar? Me das pie para algo que estás diciendo con respecto a las elecciones, ¿no? El fenómeno de la llegada de Milei se dio con votos muchísimos, y muchos de ellos llegaron incluso de trabajadores del Estado. Yo me imagino que vos por tu actividad, y me imagino que en este último tiempo es muchísima, yendo de un lado a otro, tratando de solucionar cuestiones, estás en contacto con muchos trabajadores. Yo te quiero preguntar si hay gente que te diga, che, me equivoqué, hay gente que todavía dice o lo mantiene en silencio como avergonzado de haberse tirado un tiro en los pies. ¿Cómo ves ese escenario? Y te lo pregunto pensando en las elecciones. Hay mucha gente que sí votó a Milei, quizás con fe en su momento, que ahora ya está totalmente descreído de toda esta situación. Yo lo primero que quiero decir es, como parte integrante en su momento del Frente de Todos, que la primera reflexión es que quienes nos equivocamos fuimos los que gobernamos en el orden nacional, desde el Frente de Todos, que no fuimos capaces de resolverle los problemas cotidianos a la gente. Si el peronismo tiene sentido en el gobierno, no es para que dé explicaciones de por qué no puede, sino para resolverle los problemas del hombre y la mujer de a pie. De hecho, el peronismo está en la memoria colectiva, no porque haya libros que son muy buenos, y que yo los invito a leerlo, pero no es por eso. En la memoria colectiva está porque el bisabuelo le dice al abuelo o el abuelo le dice al padre que fue la primera vez que tuvo una vivienda, que tuvo aguinaldo, que tuvo vacaciones, que conoció el mar. O sea, son los hechos concretos que hicieron sonreír a nuestra familia. A partir de ese fracaso del gobierno nacional de Alberto Fernández, que no tiene que ver solamente con Alberto Fernández. Hoy vos le tirás a Alberto Fernández y le pegás, no hay forma de errarle, digamos, ¿no? Pero reducirlo a Alberto Fernández me parece que es un problema político que se puede volver a instalar. A partir de ahí, yo creo que muchos de los que, te lo formulo de otra manera, no solo los estatales, muchos de los que votaron a Alberto Fernández el 27 de octubre del 2019, al no ver que se le hayan resuelto sus expectativas de vivir mejor, terminaron por cualquier razón votando a Javier Milei, no a Burrich, a Javier Milei, porque era el personaje castigador de alguna manera, sí. Todo lo que... Entonces me parece que lo primero que hay que decir es que la mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor. Yo no creo, y quiero poner en cuestionamiento a cierto progresismo que le echa la culpa a la gente de lo que está pasando. Nuestro pueblo votó por vivir mejor. Haya votado ni haya votado. Y de hecho, Oscar nunca dijo que el ministro iba a ser Caputo. La casta era todo esto que a la gente la fastidiaba. Hoy ya no se habla de la palabra casta, hoy la casta se cambió por kirchnerismo. Entonces, todo esto que se está haciendo, él lo negó en campaña. Así es, pero yo quiero partir de una situación que me parece importante, que incluso está en debate en el campo nacional y popular del cual yo pertenezco. Nuestro pueblo no optó ni por el egoísmo, ni por el sálvese quien pueda, ni votó para vivir peor. Por lo tanto, lo que sí tenemos en claro, que es un pueblo que cuando hay ajuste lucha, lo demostró en el 2015. Macri venía a quedarse por 20 años, se tuvo que ir en 4, y no fue porque logramos hacer un frente lo suficientemente amplio y ganar las elecciones. Pudimos hacer ese frente porque primero lo derrotamos en las calles, en los barrios y en los sectores de trabajo. Primera cuestión. La segunda cuestión, nuestro pueblo no optó por el egoísmo. Nuestro pueblo es un pueblo profundamente solidario, si no, no se puede explicar Bahía Blanca o las inundaciones del norte de la provincia de Buenos Aires. Tienen 2 pares de zapatos y te donan 1. Entonces, lo que sí es cierto, no está enamorado de ningún proyecto político y entonces va buscando. Ahora, si ese proyecto político que se plantea como novedoso no le resuelve los problemas cotidianos, también lo va a soltar. Y yo hoy, donde se dice que Milei sigue fuerte,
quiero poner en cuestionamiento esa afirmación, como creo que nuestro pueblo busca y votó por vivir mejor, está empezando a horadarse ese consenso. Ahora bien, ese consenso que se empieza a horadar, si no tiene una alternativa política que le permita que ese consenso no se transforme en decepción, sino que se transforme en ir a votar por otra cosa, entonces vamos a estar en presencia de los niveles de ausentismo que tuvimos en las elecciones anteriores, que no tienen que ver con que lo quieren a Milei, es más, tienen que ver con que no lo quieren a Milei, pero también no encuentran una opción que le permita recuperar la capacidad de creer que por un camino se puede resolver la cosa. Y esto entonces le entra a la provincia de Buenos Aires. Es indispensable que en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de la... Yo no sé si me están escuchando. Sí, Perfecto, acá atentamente. estamos Y siguiéndote. de paso te preguntaba si en la ciudad, aprovecho la interrupción para decirte que en la ciudad de Buenos Aires pasó algo de eso que vos decís entonces, ¿no? Digo, por el hecho de la poca gente que fue a votar. Pero por supuesto, y si le agregás el dato de Formosa y le agregás el dato de Santa Fe, está todo por discutirse. Después que los medios de comunicación hegemónica digan que es invencible, es otra discusión. La provincia de Buenos Aires, sin ningún lugar a dudas, en septiembre y en octubre, va a tener una de las batallas más importantes. Porque si a Javier Milei le va bien, cosa que yo no creo, pero si a Javier Milei le va bien, lo que vamos a tener es la posibilidad no de que arme una lista en el 2027, sino de intervención de la provincia de Buenos Aires. Y ese no es un dato menor porque ya lo anunció él. ¿Me escuchan? Sí, ya lo anunció él. Entonces, acá se da la madre de la batalla. Por lo tanto, es muy importante avanzar en un proceso de unidad del campo nacional y popular que no puede ser subordinación, sino que tiene que ser una unidad entendiendo que hay un personaje que en la historia argentina y en la actualidad tiene un poder reconocido, como es Cristina Fernández de Kirchner, y tiene que ser protagonista en el armado de la lista, pero también hay un referente de cara al presente y al futuro que sobrevivió al fracaso del gobierno nacional del Frente de Todos y que no sobrevivió porque estaba abajo de la mesa, escondiéndose de las bombas, sino porque nunca perdió el rumbo, siempre decidió en función de los derechos de los bonaerenses y ahora está dando pelea, poniéndose al frente junto a las organizaciones sindicales de enfrentar a Milei para que nos devuelvan los fondos que se robó. Tienen que respetar en ese armado también la referencia de cara al presente y al futuro, donde yo creo, en torno a quien yo creo, se va a reconstruir una alternativa política para ganarle el 2027 a Javier Milei. Y por supuesto, como hace rato que el PJ no gana solo, además hay que incorporar a los otros partidos políticos del frente, construir una mesa política, no tienen que ser convocados solo para las elecciones, sino una mesa de reflexión política, y entre todos juntos, primero, hacer una excelente elección en las elecciones de medio término, tanto provinciales como nacionales, y en segundo lugar, alumbrar una alternativa política para que a más tardar el 2027. Pero yo quiero aclarar que nuestra central sindical, nuestro partido y muchas organizaciones plantearon el juicio político a Milei, porque gobierna en contra de la Constitución y eso tiene una pena de la Constitución que plantea la posibilidad de que incluso se vaya antes. Esperamos que los legisladores esta vez estén a la altura de las circunstancias. Pero lo que quiero decir es, la unidad es fruto del acuerdo, de la relación de fuerza, hay que ponerse contento porque hay un referente que está presente y creciendo en la provincia de Buenos Aires y que de cara al futuro es la posibilidad de reconstruir una alternativa, que es Axel Kicillof, y hay que poner toda la potencialidad en ese camino, en un marco de unidad donde se respeten las relaciones de fuerza y las presencias de todas las versiones, obviamente, del partido más importante de un frente potencial, que es el Partido Justicialista, y también de los otros partidos que integran, que esperamos integren ese frente. Oscar, a propósito de este resumen que hiciste bastante claro de lo que está en juego en la unidad hoy por hoy, ¿qué opinión te merece lo que lanzó Juan Graboy, uno de los integrantes de estas mesas? Dijo el otro día, hoy por hoy pedir unidad programática, de programa, de idea, de programa, de acción,
Hoy es muy difícil. Hoy lo que hay que buscar es meter 30 diputados y otro tanto de los senadores necesarios para lograr fuerza en el Congreso de la Nación y frenar y avanzar nosotros con lo nuestro. Después veremos para el 2027. ¿Qué opinás de eso? Yo creo que es muy importante tener legisladores. Si no, las elecciones son la asamblea más grande que tiene la Argentina cada 2 años. Esto es así. Por lo tanto, legitiman o no cosas. Entonces es muy importante. El tema es cómo hacemos para eso. Digo, hay quienes tienen la teoría, que cada uno vaya por su lado, que saquemos legisladores, porque total todos enfrentamos a Milei. Yo creo que eso puede, no digo que esté mal, no, yo no quiero, no digo lo que hay que hacer, tan solo opino. Pero me parece que eso tiene un riesgo, tiene el riesgo de que el hombre y la mujer de a pie que lo está pasando mal, diga, bueno, váyase a ver a dónde, yo no voto. Y esos que no voten porque ven la fragmentación, no es que lo votaban a Milei y no lo iban a votar, y ahora no lo votan. Seguramente votaban a un frente potente donde valoraban que nos juntemos todos y ahora no lo van a hacer porque nos ven a todos divididos. Ese es un riesgo. No digo que vaya a pasar, pero es un riesgo. Y si lo que dijo Cristina, ¿no? Los decepcionados no están viniendo, muchos de ellos, a votarnos a nosotros. Eso es lo que hay que conquistar. Bueno, entonces me parece que, y lo digo con mucho respeto, yo tengo un respeto por Juan muy importante, un tipo consecuente, coherente, pero digo, si vamos unidos todo es más potente. Si vamos unidos todo es más potente. Y no me pongo en que, bueno, si vamos unidos y si no, yo no tengo nada que ver. Nosotros no tenemos ninguna duda, yo pertenezco al Partido Unidad Popular, que decidió integrar el movimiento Derecho al Futuro, con lo cual tiene como principal referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que en esta etapa, como dije anteriormente, está llamado a ser protagonista en el tiempo que viene y hay que sostenerlo, protegerlo e impulsarlo. Ahora bien, si vamos todos juntos, es mucho más potente que si no vamos. Oscar de Isasi, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. El agradecido soy yo, llamen cuando quieran. Un abrazo. Hablábamos con el secretario gremial de ATE Nacional y bueno, la esperanza está puesta en cómo se vuelve a conformar el Congreso.